Cristo, le sirvo de corazón, le sirvo porque bien me ha hecho, porque mucho me ama y por mí murió. Le sirvo porque bien me ha hecho, porque mucho me ama y por mí murió. La vida en Cristo es hermosa, sirviendo sin ninguna presión. A mí nadie me obliga a servirle, le sirvo con gozo, con fe y con valor. A mí nadie me obliga a servirle, le sirvo con gozo, con fe y con valor. Yo espero ese día glorioso, cuando Cristo regrese a buscar aquellos que están esperando que los cielos se abran para ellos entrar. Aquellos que están esperando que los cielos se abran para ellos entrar. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, la que espera encontrarse con Él, a vivir por los siglos y siglos. ¿Dónde está mi patria? La Jerusalén. A vivir por los siglos de siglos. ¿Dónde está mi patria? La Jerusalén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué más dice? Lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. El verso 10 dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema Dios se agrada de mi voluntad para servirle. La palabra voluntad se define como la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Es decir, la voluntad tiene una fuerza poderosa en el hombre, y de hecho que el Señor creó al hombre, al ser humano, con esa libre voluntad. El Señor hubiera podido dejar la voluntad del hombre como una reserva en sus manos.
pero no lo hizo así. El hombre tiene plena voluntad de hacer o de no hacer lo que quiere, de hacer lo malo o hacer lo bueno, de decidir por el bien. La vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Toda decisión equivocada tiene un fruto y tiene un resultado al futuro. Toda decisión bien tomada, bien pensada, bien meditada, tendrá un resultado poderoso en el futuro nuestro. Un resultado aprobado por Dios. Un resultado de alegría, de gozo, de bienestar, de bendición, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y la vida que viven muchos seres humanos, si usted investiga un tipo de vida terrible, hermano, lamentable, miserable, ha sido el fruto de su decisión. Las cantinas, los antros, los centros de perdición no existieran si no hubieran perdidos. Y si no hubiera gente desbaratada, decepcionada, destruida por el infierno. Pero están cosechando el fruto de sus decisiones. El fruto de sus decisiones. Alabado sea el Señor. El que se casó mal, nadie le puso una pistola para que se casara. Si le ha ido mal, le ha ido peor que lo que pensaba, pues es el fruto de su decisión. Si le ha ido bien, es el fruto de su decisión. Cualquier negocio que emprenda, si le va mal, es el fruto de sus decisiones. Porque ninguna cosa que se haga bajo la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, ninguna cosa puede salir mal. Eso no quiere decir que no hayan tropiezos y ataques del enemigo. Eso los vamos a encontrar todo el tiempo. Pero no ruina, ni miseria, ni derrota. No hay un cristiano fiel, verdadero, que haya sido derrotado o que sea derrotado en la tierra. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Así que no se queje usted que me escucha allá a la distancia. Si está pasando una situación complicada, revise su vida, su camino, y se va a dar cuenta que es el fruto de sus decisiones. La voluntad, entonces, en el hombre es una fuerza que lo lleva a decidir y a determinar lo que quiere hacer. Gloria al Señor. Y Dios creó al hombre con esa libre voluntad para que él haga lo que quiera. El que le sirve a Dios, el que está en el camino del Señor, nadie lo obligó. Creo que ninguno ha obligado a ninguno de los que están acá. Cada uno está en el camino del Señor porque quiso, porque su voluntad lo llevó a tomar esa determinación. Y hay algunos que han tomado una determinación firme de servir a Dios, que han venido muchísimas cosas contrarias y se han mantenido firmes por toda la vida. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre para siempre. La palabra que leímos nos habla
de David y Salomón, cuando ya David era un hombre con un recorrido en la vida bastante difícil y bastante grande. Y ya era un anciano y estaba prácticamente esperando el momento de su partida de la tierra. Y le habla a Salomón. Y le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Alabado sea el Señor. Y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que Jehová escudriña los corazones. Él sabe de qué manera usted está aquí hoy. Si está aquí porque alguien le dijo: si no va, mañana no hay desayuno. Si está aquí porque le dijo: si no va, la bolsa de caramelos la voy a esconder. Se la voy a echar a los de orejas grandes. Hay gente que es por la presión humana que sirve a Dios. Por la presión humana, por intereses humanos, por intereses que se interponen, pero no por ese ánimo y esa voluntad de servirle al Señor. ¿Sabe por qué le estaba diciendo que había que servirle a Dios de esa manera? Porque le explica que el Señor escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Qué tremendo. El Señor escudriña los corazones de todos y entiende el intento de los pensamientos. Y entonces Él se da cuenta si yo le sirvo de corazón, si yo le sirvo con ánimo voluntario, o le sirvo presionado, o le sirvo de mala gana, o le sirvo a medias, o le sirvo por otros intereses. ¿De qué manera? Lo grande de esto es que de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestra sinceridad con Él, a nuestro servicio, es el pago que recibimos de su mano. Porque el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y termina este versículo diciéndole: si tú le buscares, le hallarás. Lo hallarás. Hermano, no ha habido nadie en la tierra que haya buscado a Dios y pueda decir: yo lo busqué de corazón, yo me humillé a Él, yo oraba, yo buscaba a Dios de día y de noche y nunca lo encontré. Eso no es cierto. Pudo estar en varios días de ayuno, pero durmiendo. Pudo sacar tiempo, horas, para orar supuestamente, pero era para dormir, o para pensar malos pensamientos, o para revisar el teléfono, o para mandar mensajes mientras oraba supuestamente. Pero el que busca a Dios lo halla. Indiscutiblemente lo va a hallar. Si tú le buscares, lo hallarás. Y si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y esa palabra no solamente está escrita ahí. Hay diversos versos de la Escritura que nos hablan que si buscamos a Dios lo hallamos. Si servimos a Dios recibimos el pago.
que nadie se quedará con el pago del trabajo que usted hizo por la causa del Señor. Nadie se quedará. Nadie le podrá arrebatar lo que usted se ganó. Dios se lo va a dar. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. Y mire, hermano, como el ser humano fue creado con esa libre voluntad, el Señor le habla a Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis. Encontramos cómo Dios le habla a este hombre en el verso 7 y le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En esta palabra el Señor manifiesta la voluntad del hombre para servir a Dios o servir al pecado. El Señor le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y toda persona que hace el bien, que busca a Dios, que sirve a Dios de corazón, va a ser enaltecido, va a ser puesto en alto. Hay muchas escrituras que hablan, como por ejemplo: yo honro a los que me honran, yo amo a los que me aman. Definitivamente el Señor va a honrar a quien lo honra a Él, va a amar a quien lo ama a Él. A Dios sea la gloria. Bendito su nombre por siempre. Esto nos habla que nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Dios a quien servimos, nunca nos obliga ni nos obligará a servirle. A servirle. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Él dice en Marcos 8:34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero note cómo empieza el versículo: si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno tiene voluntad de venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que asumir responsabilidades. Tiene que tomar su cruz, la cruz de la responsabilidad de la vida cristiana, de este camino estrecho y difícil. Tiene que asumir esa responsabilidad si quiere. ¿Verdad que es una maravilla? Alabado sea el Señor. Lo contrario a un padre de familia, le da una orden a su hijo y se la da radicalmente. ¿Sale de aquí o sale? ¿Va a entrar o no entra? El Señor es lo contrario. El servicio a Él no tiene ninguna presión. Nadie debe sentirse presionado por servir a Dios. Yo nunca me he sentido presionado de nadie por servirle a Él. De nadie. Alabado sea Dios. Y tampoco he presionado a ninguno para que le sirva.
He ido adelante porque algunos dicen que nosotros mantenemos una dictadura. Y un dictador es el que ordena, no el que hace. El que hace las cosas, el que es un ejemplo, nunca será un dictador. Nunca presionará a nadie. Sencillamente, el ejemplo es mayor que cualquier tipo de palabras, que cualquier tipo de escritura. Y el Señor dice, el que quiera, sencillo, quiere, pues niéguese a sí mismo. Esa negación personal incluye negarse a todas las cosas que son sucias, pecaminosas, contrarias, todo lo que son tinieblas, todo lo que es del mundo espiritual, invisible, de las tinieblas, todas esas cosas hay que negarse a la mentira, al engaño, negarse a la envidia, a la soberbia, al orgullo, a la altivez, negarse. Hermano, todo el tiempo tenemos que estarnos negando nosotros mismos a muchas cosas que se establecen en el camino y que se constituyen como una atracción del mundo para desbancarnos de los principios que poseemos y que sustentamos. Esa negación va a echar por la borda todo lo que no sirve. Y vamos a tomar entonces la responsabilidad que nos va a hacer acreedores a la bendición, a un pago grande de parte de Dios, como una recompensa. La fidelidad tiene una recompensa extraordinaria. El ejemplo tiene una recompensa extraordinaria. Hay muchas cosas que Dios resalta por encima de las demás que Él establece en su palabra. Sea bendito su nombre por siempre. La voluntad, estamos hablando de ese tipo de voluntad. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis hay un verso de la palabra que es el verso 20, que es muy conocido, pero que habla de la voluntad. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que el Señor está a la puerta y llama. Y estás tan cerca de nuestro corazón para llamarnos. Nos llama, pero no nos obliga. Nos llama, pero no nos presiona. Nos llama, pero nos deja que decidamos lo que queremos hacer. Por eso hemos oído muchas veces decir que en el infierno eterno nadie podrá levantar un dedo contra Dios. Nadie podrá culparlo a Él, que está allá por Él. Nunca. Porque Él siempre llamó, siempre proporcionó las cosas, siempre mostró el camino, siempre le reveló al ser humano la senda de la vida y lo puso a escoger. En una ocasión a Israel le dijo: os he puesto hoy la muerte y la vida. Alabado sea el Señor. La salvación o la condenación. Escoge
El hombre tiene que escoger. Y gracias a Dios por esa voluntad. Por eso es que usted encuentra que en una familia pueden haber 10 en una casa y 1 o 2 escogieron servir a Dios y los otros le sirven al diablo. Pero eso es una bendición, porque si esto no fuera así, en una casa, si alguien no sirviera, todos no servían y todos se perderían, porque nadie podría escoger. Pero no importa que estemos en la pura puerta del infierno, rodeados de gente peligrosa, sucia, en todos los aspectos de la vida moral, no importa. Pero si decidimos ser diferentes, lo podemos hacer. Alabado sea Dios. La presión es fuerte, pero la voluntad es mayor. La voluntad se impone. Gloria a Dios para siempre. Y va a determinar lo que el hombre quiere hacer. Bendito sea el Señor. El Señor resalta la voluntad para servirle a Él por encima de todo. Y hay unos ejemplos que, aunque hablan de la ofrenda voluntaria para el santuario, pero me llaman la atención porque allí no se ve ningún tipo de presión. Y hermano, quiero decirle algo, que hay gente que dan para la obra de Dios sin ningún tipo de presión. No necesita nadie presionarlo. Sencillamente el conocimiento y la voluntad se activa. Y la voluntad es la que determina. Y eso lo encuentro y se lo voy a mostrar por la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque hay organizaciones, hay congregaciones, líderes que no tienen pudor, ni tienen vergüenza, ni tienen un cristianismo genuino. Y cogen un talonario y se van por las casas, hermano. Se van por las casas a llevarle el recibo. Este es el recibo de sus diezmos, este es el recibo de su ofrenda que usted no ha dado ya durante 15 días, le dice. Son asaltantes, son extorsionistas dentro del evangelio. El evangelio no es así. A mí nadie me tiene que presionar para que yo dé algo. Alabado sea Dios. Eso lo da de corazón. Y cuando usted tiene voluntad y la voluntad está puesta bajo la voluntad del Señor, del Dios que nos creó, nosotros hacemos las cosas voluntariamente, sin necesidad de presión de ninguna parte. Oír eso que le estoy diciendo es una vergüenza para el evangelio, porque es marcar una senda completamente diferente a lo que es la vida cristiana. Es marcar una independencia del cielo. Es decir, que el hombre que le sirve a Dios no depende de Dios, sino de los hombres. Nosotros no dependemos del hombre. Dependemos de Dios. Y Él mueve a quien quiera. Alabado sea Dios. Yo he escuchado testimonios de personas que le han dado las llaves a alguien de su carro y se lo han regalado. Le han regalado cosas que nunca pensó llegar a tener, sin ninguna presión, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Alabado sea el Señor.
Una persona puede pasar con un gasofilacio recogiendo las ofrendas y puede usar hasta la punta de la manecilla que tiene y pegarle un hurgonazo a la persona y luego darle la vuelta. Pero si esa persona no tiene voluntad, en lugar de dar, se endurece. Porque no es la presión humana. Por eso, cuando estaba meditando en este tema del servicio voluntario a Dios, el Señor me llevó a estos versos de la palabra que son tan preciosos. Y quiero que usted busque el capítulo 35 del libro de Éxodo. Alabado sea el Señor. Glorificado sea Dios. Y vamos a ver la forma voluntaria con que esta gente y lo que Dios decía, porque no solamente era que la gente decidiera, era que el Señor hablaba, porque Él sabía que había gente con una voluntad espontánea para hacer las cosas. Éxodo capítulo 35, versículo 21, dice la palabra lo siguiente: y vino todo varón a quien su corazón, note eso, estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Mire qué cosa más tremenda. Le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. El verso 29 recalca esto: de los hijos de Israel, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Lo que el pueblo, la persona, sea niño, sea joven, mujer, hombre, anciano, debe saber y debe entender, es tener el conocimiento de la palabra. Cuando usted tiene el conocimiento de lo que debe hacer y lo que no debe hacer, entonces su voluntad es la que va a actuar. Sea para hacer algo o sea para no hacerlo, pero es la voluntad. Sin el conocimiento no podemos decidir, porque no sabemos. Una persona que esté extraviada en la calle, su voluntad no vale, porque no sabe para dónde coger. Pero si sabe, si entiende, si conoce el sitio, aunque no hayan carros, aunque se le acaben los zapatos, va a emprender una caminata y va a salir del lugar porque su voluntad se impuso en la fuerza para escapar de ese lugar donde esté trabado o varado o atascado, como quiera llamarle. La voluntad se va a imponer cuando conocemos nosotros. Por eso un niño de escasos años no decide por su propia cuenta. Su padre, la madre tiene que decidir por él, porque él no sabe, él no tiene el conocimiento. Su voluntad prácticamente está subordinada a sus padres. Por eso,
cuando un verdadero cristiano sirve a Dios de corazón, su voluntad está subordinada al Señor. Recuerda que estando allí el Señor, en la última batalla que peleó físicamente en la tierra, allí en el Getsemaní, Él dijo una frase, unas palabras sobresalientes que tienen que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que Él dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué le está diciendo? No se haga mi voluntad. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y yo entiendo que un verdadero cristiano, un verdadero hombre, mujer de Dios, su voluntad está subordinada, sujetada, sometida a la voluntad de Dios. Bíblicamente hablando, para orar es la forma más correcta y poderosa que podemos encontrar cuando oramos. Porque cuando se ora con imposición, y hay gente que quisieran hasta sacar un cincho, un chicote, un palo y golpear al Señor en la oración. Yo he oído gente que dice, a mí me tiene que dar esto. Eso no es. Eso no es así. Señor, si es tu voluntad, eso es otra cosa. Usted, señorita, dígale al Señor orando en oración, en ayuno, si es tu voluntad que me case, que encuentre un siervo tuyo, no un impío. Pero le está anteponiendo la voluntad al Señor. Si es tu voluntad. Porque puede ser que la voluntad de Dios es que se quede sola y que sirva a Dios de otra manera, que le dedique tiempo al Señor. Pero si no se hace la voluntad de Dios, entonces la persona impone su voluntad. ¿Cómo se le va a ocurrir que me vaya a quedar sola? ¿O cómo se le va a ocurrir que me vaya a quedar solo? Y muchas de las cosas que se tienen, que se consiguieron por encima de la voluntad de Dios, han sido una aflicción y un llanto permanente en el corazón de muchos hombres y mujeres en la tierra. Alabado sea Dios. Pero sigamos hablando de la voluntad. Y el capítulo 36, una página más adelante, el verso 3 al 6 dice lo siguiente, del mismo libro. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar en el campamento diciendo, ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo
ofrecer más. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. La voluntad es la que estamos viendo. Y la voluntad no solamente es para ofrendar. La voluntad tiene que imponerse para asistir al templo. La voluntad nuestra tiene que imponerse en nosotros. Que nadie nos imponga eso. Pero yo tengo que imponérmelo a mí, porque es mi voluntad. Eso es lo que yo encuentro, que David, siendo un multimillonario, que nosotros no podemos ponernos ni las sandalias de las que ese hombre tuvo. Sin embargo, él dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él estaba pensando en los resultados. La voluntad se tiene que imponer, porque a veces se impone la voluntad para ir a visitar el primo, la suegra, el yerno, el amigo, pero no impone la voluntad para servir a Dios. La voluntad tiene que imponerse para leer la palabra. No es si quiere, es que nos toca. Alabado sea Dios. Mire, hermano, no es si queremos orar. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes le gusta orar? Seguro que los más sinceros bajan la cabeza. Los más falsos dicen: yo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted ora porque le toca. Yo oro porque me toca. Porque si no busco a Dios, el enemigo va a cumplir el propósito que tiene contra mí y me va a aniquilar. Hay cosas en la vida naturales, lógicas, prácticas, que se tienen que hacer sí o sí. Si yo preguntara aquí cuánto le tienen miedo al agua, hay un montón que no quieren bañarse. ¿Pero por qué se bañan? Porque les toca. Si no, no se los aguanta nadie. Ni en la escuela, ni en la oficina, ni en la casa. Entonces, obligatoriamente tienen que buscar el agua y el jabón para bañarse. Amén. Alguien puede decir: mire, a mí no me hablen de dormir porque yo no me voy a acostar nunca. Yo voy a pasar trabajando en vela. Mentiras. Va a quedar tirado. Lo van a levantar por ahí, lo van a botar a un rincón. Tiene que sacar el tiempo para eso. Tiene que sacar el tiempo para descansar. Tiene que sacar el tiempo para comer. Y no es si quiere, es que le toca. Y si no, no es capaz de hacer el trabajo. Se va a quedar desmayado en el camino. Entonces hay muchas cosas prácticas, naturales, que no es que querramos hacerlas, es que nos toca. Alabado sea el Señor. A ley hay que coger un cepillo y lavarnos los dientes. A ley. Si no, cuando salude a alguien, pega la carrera hacia atrás.
Así es. Buscar a Dios no es opcional. No, buscar a Dios es una necesidad. Congregarse en un templo es una necesidad. Alguien puede decir, mire, yo me paso tiempo y semanas sin congregarme, en semanas sin ir al templo y no me ha pasado nada. Espere, tranquilo. Que los primeros cocos que yo conocí en la vida, en mi vida personal, supe que daban a los 10 años de sembrados. Ahora los químicos los hacen dar desde pequeñitos, aunque no hayan crecido, dan fruto. Pero todo tiene un tiempo. Todo lo que se siembra se recoge. Alabado sea Dios. Y hay cosas que aunque no se quieran hacer, hay que hacerlas. Porque son parte de nuestra vida. Parte de esta tierra en que vivimos. Y hay que cumplir con esas normas. Y cuando se trata del servicio a Dios, hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo de voluntad. La voluntad debe imponerse para el servicio a Dios. Y se debe notar, hermano. Viene una persona que tiene voluntad para servir a Dios. Usted lo va a cantar con esa alegría. Otros. ¿Sabe cómo hacen algunos? Mire. La boca cerrada. La voluntad, el gozo en una persona tiene que manifestarse cuando alaba a Dios, cuando oye la palabra, cuando adora. Tiene que haber esa manifestación de la voluntad. Nada haga por la fuerza, porque Dios escudriña la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a su obra. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre. Primer libro de Crónicas 29, verso 9. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dice la palabra: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermano, eso es imposible quitarlo de las Escrituras. Esa voluntad para servir a Dios tiene que manifestarse. Alabado sea el Señor. Yo le decía al compañero que fue conmigo ahora, porque si allá en el Perú nos desvelamos, allí fue peor todavía. Y no era desvelos por estar hablando lo que no sirve. Trabajando, haciendo el trabajo, atendiendo situaciones. Pero hay que hacer las cosas con alegría, con gozo. Alabado sea el Señor. Mire, el capítulo 25 de Éxodo, verso 2, dice la palabra también: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Alabado sea el Señor. Por el mismo sistema de tiempo y por la situación de las congregaciones, no se puede poner un lugar
donde la gente vaya a ofrendar, porque eso era lo que había dentro del pueblo de Israel. Había un lugar donde la gente pasaba a depositar su ofrenda. Y el que no quería no se levantaba de la silla y punto. Eso no era obligación de nadie, ni es ni será. Siempre tiene que prevalecer la voluntad para hacer las cosas. Pero el Señor decía, tómenla del que de corazón, del que con su voluntad lo quiere hacer. Porque el Señor va a premiar, a pagar lo que se hace voluntariamente, con gozo, con alegría de corazón. Y el primer libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 24, dice la palabra lo siguiente. En el verso 23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y mire la condición que les pone. El verso 24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Lo que les está diciendo es que hay que imponer la voluntad para servir. Que hay que servirle a Dios de verdad, con el corazón, con la voluntad puesta a su servicio. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y en la epístola a los Romanos, el capítulo 12, verso 11, dice la palabra lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y también podemos ver, ya finalizando, lo que dice, hablando de la voluntad del Señor, la voluntad de mi Señor. Hay muchas partes de la Escritura que lo registran, pero el capítulo 6, verso 38 de Juan, dice la palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, note eso, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. ¿De dónde descendimos nosotros? Nosotros no descendimos, nosotros ascendimos. Ascendimos del polvo, ascendimos de la miseria, del barro, del muladar, de la destrucción. Unos del robo, otros de las pandillas, otros de la droga, otros ascendieron del vicio, de la corrupción, de tantas cosas. El Señor nos levantó de la miseria. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerlo sentarse con príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Eso es nosotros, los seres humanos, los que estamos aquí, los que tenemos agradecimiento. A ver, todo el que tiene agradecimiento, dele gloria al Señor. Pero Él no tiene que decir eso. Él descendió de su gloria. Él vino de su gloria, de su trono, a este chiquero en el cual vivimos. Este es un chiquero corrupto, contaminado,
Pero Él vino, descendió. Y como dice la palabra, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué maravilla! Y finalizamos aquí en Hebreos, hermano, en Hebreos capítulo 10, versículo 7, y dice la palabra: entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, tantos sacrificios de becerros, de ovejas, millones y millones de animales muertos que derramaron la sangre para poder limpiar o por lo menos redimir momentáneamente el pecado de la gente, pero limpiarlos del pecado nunca pudieron. La sangre de los toros y de las ovejas no pueden limpiar el pecado de nadie. Por eso el Señor dice: vengo a hacer tu voluntad. Quita eso primero, eso que no funcionó, y aquí está mi sangre. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso que nosotros podamos realmente decir: Señor, no se haga mi voluntad, no se haga como mis caprichos quieren, no se haga como mis ojos quieren, no se haga como mi mente quiere, hágase conforme lo que tú has trazado para mi vida en esta tierra. Aleluya, póngase de pie, levante sus manos y dele gracias al Señor. Levante sus manos. Y si hubiera alguien que no tiene a Cristo en su corazón, alguien que necesita reconciliar con el Señor, el altar está abierto. Es un momento especial.